Yo tengo una de estas charlas en YouTube, tal vez algunos de ustedes la han visto. Entonces voy a hacer una especie de cambio al final de esta charla, porque lo que yo les quiero explicar de partida es no solo por qué existe la fundación, sino cómo cambian las sociedades, cuál es la fuerza de cambio detrás de una sociedad, qué es lo que desarrolla, digamos, o lleva el desarrollo de un lado al otro, en una dirección o en otra dirección. ¿Por qué pasó esto en Chile, por ejemplo? Chile fue un país, hoy día es el país más rico de América Latina en términos de ingreso per cápita, esa es la realidad de las cosas, pero Chile fue en general durante toda su historia un país bien mediocre, un país del montón, ni siquiera en el promedio de América Latina, esa es la verdad. Durante prácticamente toda su vida independiente, Chile fue un país pobre, con súper alta inflación, con desnutrición infantil, con altas tasas de mortalidad, bajas expectativas de vida, o sea, un país ratón, esa es la verdad. Como decía Álvaro Bardón, un país basurita latinoamericano. Esa es la historia de Chile. Chile no siempre fue lo que es hoy, así como Argentina no siempre es lo que es hoy. Argentina fue un país desarrollado, que volvió al subdesarrollo, ¿no es cierto? Y eso es algo que nos puede pasar a nosotros también. Venezuela llegó a ser un referente en la década de los 70. Miren dónde están hoy. Entonces, lo primero que hay que entender es que ningún país tiene nada asegurado. O sea, no hay algo así como una ley de la historia que necesariamente te va a llevar al progreso. Eso no es así. Ni una sociedad, ni la vida de ustedes tampoco. El día de mañana salen en la esquina y los atropellan y cambió la vida para siempre. En los países no es tan abrupto, pero hay fuerzas que llevan a los países en una y otra dirección y esas fuerzas no son inevitables. Algo tienen en común estos personajes. ¿Quién los reconoce? ¿A todos los reconoces tú? Bueno, ese es más difícil de reconocer. Aquí tienen ustedes 6 pensadores de los más influyentes del siglo XX, lejos. Este es Milton Friedman, probablemente fue, junto con John Maynard Keynes, el economista más importante del siglo XX y más influyente, y junto con Friedrich Hayek. Friedman, Keynes y Hayek, o sea, Friedman y Hayek estaban más en la misma línea, obviamente, pero Keynes no podía pensar más distinto que Friedman y Hayek, o sea, eran totalmente opuestos en su idea. Después vamos a ver por qué. Este es Ludwig von Mises, el economista de la escuela austríaca más importante del siglo XX y uno de los más, según algunos, el más grande economista del siglo XX. Este es Max Weber, el padre de la sociología moderna. Muy respetado también por la izquierda, muy respetado. Y ese es Douglass North, premio Nobel de Economía, un personaje más actual de todos ellos, el único que vive todavía es Douglass North. ¿Por qué los puse? Todos ellos, a pesar de sus diferencias y las disciplinas tal vez relacionadas pero distintas en las que trabajaban, plantearon una tesis: que los países, las sociedades, se van en una u otra dirección de acuerdo a las ideas que están dominando en esa sociedad. Milton Friedman tiene un artículo muy interesante donde dice esto. Yo lo tengo citado también en un artículo, en un libro sobre Friedman que está acá, lo pueden ver. John Maynard Keynes, en su teoría general, su famoso libro, económicamente muy deficiente, pero su conclusión es válida. Y Hayek se declara expresamente de acuerdo con Keynes en eso. Mises tiene un capítulo entero en la acción humana, su obra maestra, ¿no es cierto?, sobre cómo las ideas de los intelectuales afectan el curso de la historia. Max Weber dice que el capitalismo surge de toda una estructura valórica que la religión protestante desarrolla, Inglaterra, Holanda, pero sobre todo en Estados Unidos. Son esas ideas, ese cambio de visión de mundo lo que lleva al capitalismo y la sociedad moderna, dice Max Weber. Y Douglass North, toda la teoría del desarrollo institucional de Douglass North es que hay determinadas ideas, valores y creencias que se desarrollan en las sociedades y que esas tienen un impacto en la forma en cómo las personas actúan y también en las instituciones, o sea, las reglas que las sociedades se dan. Y Douglass nos dice que el comunismo, por ejemplo, fue una religión, una especie de religión, que llevó a que los líderes que creían en esto, una vez que tomaron el gobierno en Rusia, en la Unión Soviética, implementaran cierto tipo de instituciones que condujeron a malos resultados económicos.
¿Ya? Eso es lo que le importa a North. Entonces, este es el gráfico que a mí me gusta siempre usar. Este es un libro que se publicó en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, hace poco tiempo atrás, no mucho tiempo. ¿Cómo funciona esto? ¿Y por qué es importante que estemos acá hoy y ustedes entiendan esto? Sean de izquierda o sean liberales. Ojalá sean liberales, pero si no me estoy pegando un tiro en el pie. Hay ideas acerca de lo bueno, de lo justo, de qué es una sociedad feliz o una sociedad con equidad, por ejemplo. Esas ideas las desarrollan y las ponen a dar vuelta a los intelectuales. Gente que piensa en estas cosas, que está dedicada a pensar y a escribir y a reflexionar en torno a estos temas. Y esas ideas ustedes las captan aun cuando no hayan leído directamente a estos intelectuales. Porque ustedes van a las universidades, bueno, ahí las captan de manera más directa, pero también las ven en las películas, en las teleseries, en los medios de comunicación, en las novelas. Ahí están consagradas estas ideas, estas visiones de mundo. Y van definiendo la forma en cómo ustedes ven el mundo, aunque ustedes no estén conscientes de eso. ¿O ustedes creen que las ideas que tienen ustedes sobre justicia, lo que es bueno, lo que es malo, son todas que se les ocurrieron solo a ustedes? No es así. No funciona así. Prácticamente nadie tiene ideas originales propias en el mundo. Prácticamente nadie. De repente, y sí es que tal vez algunos de los grandes intelectuales de la historia han tenido ideas originales, pero la mayoría de los grandes intelectuales lo que han hecho es elaborar sobre ideas que ya había también. ¿No es cierto? Bueno, entonces cuando esas ideas predominan, tú tienes instituciones. Si nos convencemos de que lo correcto es un país sin desigualdad, tú vas a tener instituciones que redistribuyan la riqueza de manera importante, ¿sí o no? Si la población llega a esa conclusión y ejerce esa presión sobre la clase política, y la clase política también llega a esa conclusión, de que en realidad, ¿sabes qué? Un sistema con mucha libertad económica es un sistema injusto porque produce desigualdades, y eso es intolerable. Bueno, ¿qué va a pasar? Se van a cambiar las instituciones, es evidente. Y vas a tener impuestos mucho más altos, vas a tener regulaciones mucho más estrictas, la libertad en eso va a ser reducida. No estoy diciendo que esté bien o mal todavía esto, pero es como funciona, ¿no es cierto? Ahora, después de que tú tienes cambios institucionales, le duplicaste el impuesto a las empresas, por poner un ejemplo, o puede ser cualquier otro, ¿cierto? Hay casos radicales, de Venezuela es el más radical, de cómo se cambia todo un sistema y se pone otro absolutamente contrario a lo que había. No sé si absolutamente contrario, pero en buena medida contrario. Y eso genera incentivos. Tú, si eres inversionista, a ti no te da lo mismo que el impuesto a las empresas sea un 17% o un 35%, ¿verdad? ¿O a ustedes les daría lo mismo si tuvieran plata a la hora de decidir dónde van a poner la plata? No. Entonces, de las ideas que habían, se generaron ciertas instituciones y ustedes, inversionistas que nunca han leído un libro en su vida y que probablemente no tienen idea de cómo se llaman todos los o algunos de los intelectuales que están detrás de difundir estas ideas, dicen, no meto mi plata en ese país. O no sigo invirtiendo, me la llevo para otro lado. ¿Por qué? Porque te generaron incentivos. La institución, la ley, te generó un determinado incentivo. Y tu conducta va a ir en otra dirección. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a Perú con tu plata. O te vas a ir, no sé, a los mercados emergentes, anda a saber. Y los incentivos llevan a esos resultados. ¿Qué va a pasar? Cae la inversión, ¿verdad? Estoy hablando ahora desde un punto de vista económico, después vamos a entrar en la parte más filosófica. Cae la inversión. Como no hay más inversión, porque el capital se está yendo del país, no hay creación de empleo, aumenta el desempleo. Como aumenta el desempleo, la gente tiene menos oportunidades. Como tiene menos oportunidades, la desigualdad respecto de los que están arriba aumenta. Así ven ustedes cómo un grupo de ideas que intentó corregir un problema, o que se asumía que era un problema, que era la desigualdad, terminó llevando resultados que aumentaron la desigualdad. Y de hecho hay un paper muy interesante sobre eso que escribieron varios profesores de MIT y Harvard, en que les prueban a ustedes, el año pasado, antepasado lo sacaron, que la redistribución a través del Estado no hay evidencia de que corrija desigualdades. Incluso en muchos casos aumenta la desigualdad.
Eso es empírico, esto no es una posición normativa. Y son profesores, algunos bastante progresistas, o sea, algunos bastante con sensibilidad más de izquierda. Ni siquiera son liberales libertarios. Entonces, por eso es tan importante el tema de las ideas. Esto es el kit del asunto. Este es Milton Friedman y Rose Friedman, su señora, que dicen que era más brillante que él. A mí me lo ha dicho gente que los conoció y convivió con ellos. Que la única que podía ganarle una discusión era ella. A todos los demás Friedman los pulverizaba, pero ella, con ella nunca pudo. Bueno, ya podemos imaginar qué otro tipo de mecanismo habrá utilizado para ganar el debate. En todo caso, este es el punto, ¿no es cierto? Miren lo que dice los Friedman en un artículo que se llama, si lo traducimos al español, así como la marea en los asuntos humanos. ¿Cómo cambia la marea en las sociedades? Leámoslo, pónganle atención a esto, pónganle atención. Un cambio mayor en la política social y económica, lo que estamos viendo hoy día en Chile, ¿o no? Es un cambio relativamente mayor. Es precedido por un giro en el clima de opinión intelectual. Cambian las ideas, cambian. Después de un lapso, a veces décadas, o sea, esto no es rápido, esto es gradual, esto no es una cosa que un día para otro funciona. Una corriente intelectual se esparce primero gradualmente y luego más rápido en el público, y a través de la presión que éste ejerce sobre el gobierno afectará el curso de la política económica y social. O sea, Friedman, que era un economista neoclásico, tradicional, matemático, con modelo y todo, pero tenía perfectamente clara esta dimensión. Que tú no puedes, si quieres mantener una sociedad, sea el Estado benefactor europeo, o sea una sociedad libre, cualquiera que tú quieras tener, tú tienes que tener la opinión pública en general a la larga del lado de esas instituciones. Que esto es algo que John Stuart Mill también dice, ¿no es cierto?, en su ensayo sobre economía política. Si no recuerdo mal, en esos ensayos él dice que cuando la opinión ha sido destruida o se ha desplazado del apoyo de una cierta institución, esa institución está condenada a desaparecer. Si el día de mañana el 80% de los chilenos está de acuerdo en que hay un pequeño grupo de personas de ciertas características, digamos colorines de 1,60 m para abajo, que tienen que ser esclavizados, ¿cuánto crees tú de tiempo les va a quedar a los colorines? Tienen que salir arrancando. Estoy poniendo un ejemplo un poco ridículo, pero es lógico que si la opinión común cree que algo es de una determinada manera, va a tener instituciones en ese sentido. Si ustedes van a los países musulmanes, por ejemplo, que está tan de moda hoy día, hay ciertos códigos y ciertos valores en esos países respecto del estatus de la mujer, por ejemplo, que es inferior al de un hombre. Y como esos valores los sostiene al menos la mayoría de los hombres, que son los que tienen al final el poder, las mujeres no tienen nada que hacer. ¿No es cierto? Están perdidas. Están obligadas a andar tapadas así en verano, ir a la playa con burka. No es chiste eso, yo lo he visto, en la playa con burka. Entonces, así importantes son las creencias, los valores y las costumbres que la gente tiene. Se puede cambiar el curso de la evolución social. Dos casos emblemáticos son el de este centro de estudios en Suecia, que se llama Timbro, que es uno de los más influyentes en Estocolmo está, y el Institute of Economic Affairs en Inglaterra, que es el gran responsable en haber cambiado el clima intelectual para que Margaret Thatcher, la primera ministra tan famosa, que cambió el sistema económico inglés en el sentido de haberlo vuelto a sus orígenes liberales. Bueno, este instituto jugó un rol clave y ella se lo reconoció a su fundador después. En una carta le dice, si usted no hubiera sido por el trabajo de sus intelectuales, de sus académicos y todo lo demás, nosotros no habríamos tenido la base para poder hacer esos cambios. Y en Suecia, ¿qué pasó? Lo mismo ocurrió con Timbro. Timbro, después de que Suecia quiebra en los 90, porque el Estado benefactor de Suecia quebró en los 90, a los suecos tampoco les funcionó, pero a nosotros sí nos va a funcionar, con un cobre a $2.50 sobre todo. Bueno, este instituto logra también rearticular todo un discurso liberal. Los suecos eran uno de los países más liberales del mundo antes del Estado de bienestar y eran uno de los países más ricos y más iguales del mundo. O sea, tenían un Estado bastante pequeño hasta la década del 50, no más de un 21 o 22% del producto. Y Timbro logra, y hay una revolución liberal en Suecia que sí sigue siendo un Estado grande, que tiene una carga de tributos todavía muy alta, pero en general incorporó muchos elementos de mercado en todo su sistema de provisión de servicios y todo lo demás, y bajó los impuestos y todo eso. Entonces,
Esos son casos emblemáticos de cómo se cambian. Ahora, este es un tema que al final tiene que ver con el poder y con cómo tú ejerces influencia en una sociedad. Y todos los centros de estudio del mundo se financian y se mueven con gente que los apoya de manera filantrópica. No reciben algo a cambio. No es voy a apoyar la fundación, no sé, Atlas en Estados Unidos y me van a dar un retorno por la inversión sobre el capital. No, es inversión neta. Listo. ¿Por qué hay gente que está dispuesta a hacer eso? Pregúntense ustedes, si fuera plata perdida. ¿Por qué ustedes estarían dispuestos? Porque esto no es el hogar de Cristo, donde tú ves concretamente cómo se está ayudando a la gente. Donde tú ves, ya, financio por $1 millón de pesos, tengo tantas personas que les puedo dar un almuerzo, por ejemplo. Súper concreto. Esto es menos concreto, porque tú financias algo y no tienes inmediatamente cómo lo mides, ¿te fijas? Sin embargo, existen en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque los que apoyan a estas entidades tienen visiones de cuál es el mundo correcto. Y hay gente que tiene una visión de que el mundo correcto es un mundo donde hay un Estado mucho más interventor, más grande, en fin. Y hay otros que tienen una visión del mundo que es la contraria. Y ahí se produce la batalla de las ideas, con intelectuales de un lado o de otro y una batalla feroz. Por, básicamente, cómo se va a diseñar el poder en una sociedad. ¿Vamos a limitarlo o vamos a extenderlo? Esa es la pregunta. George Soros, ¿saben quién es George Soros? ¿Quién sabe quién es George Soros? Yo sé que nadie está en la lista de Forbes del más rico. George Soros debe ser este es un tipo que partió de cero, emigró de Hungría, era un judío, emigró de Hungría, se fue a Inglaterra, estudió en la London School of Economics, conoció las ideas de Hayek, estudió con Karl Popper, en fin, y hoy día uno de los hombres más ricos del mundo. Debe estar dentro de los 10 más ricos del mundo, si no dentro de los 15 más ricos del mundo. Y probablemente el más influyente empresario de todo el mundo. ¿Por qué? Él tiene una red que se llama las Open Societies. Esto es un poco una caricatura de él, pero la red de las Open Societies lo que hacen es promover en todo el mundo, y en la financia, ciertas ideas, la democracia y otras cosas, pero también el estado de bienestar y ese tipo de cosas. Y tiene una influencia gigantesca. Se dice que incluso hay gobiernos que han llegado a caer por la influencia de él, en Europa del Este y otras partes. Imagínense. Bueno, este es un tema de lo que es lo que está pasando hoy día en Chile. Cualquiera que de alguna forma estudiaba lo que se estaba discutiendo ya hace tiempo, era obvio que había un proyecto intelectual que buscaba terminar con el sistema libertario, que no es libertario, pero un sistema de Estado subsidiario, si ustedes quieren. Eso lo decía un informe del año 2000 de Mideplan, que cuando salió Ricardo Lagos elegido, bueno, dijeron, ¿para dónde tiene que ir el gobierno de aquí en adelante? La concertación tiene que ir a terminar el sistema económico neoliberal. Eso era lo que ellos decían. Como nadie leyó el informe en la derecha, porque esa es la verdad de las cosas, de repente se encontraron que quedó pum, pum, una bofetada detrás de la otra y no entendían nada de lo que estaba pasando. Ahora recién están empezando a entender un poco que el tema de las ideas es importante y no solo el tema de los intereses económicos, ¿no es cierto? Sobre todo después de lo de Penta. O sea, la presidenta Michelle Bachelet, en un libro que se llama Aportes de la centroizquierda, Ideas para Chile, se llama Ideas para Chile, Aportes de la centroizquierda, donde están todos los intelectuales de centroizquierda, que se publicó el año 2010, un prólogo de la actual presidenta Bachelet. La presidenta dice, ganamos la batalla de las ideas. Esto lo dice el año 2010. Nosotros ganamos la batalla de las ideas. Nuestras ideas son hoy día predominantes. Dice, la noción de un Estado que activamente promueve el desarrollo según la protección social no está cuestionada incluso por aquellos que ayer criticaban esa acción del Estado. Porque el gobierno de Piñera en realidad fue eso lo que hizo en Chile. Fue un gobierno de centroizquierda. Esa es la verdad de las cosas si tú lo mides con la vara liberal. No estoy diciendo que esté mal que haya sido centro, yo creo que está mal, pero hay gente que puede pensar que está bien que haya sido centroizquierda. Pero la verdad de las cosas es que eso fue. Y la presidenta Bachelet lo entendió y dijo, están gobernando ellos como que gobernamos nosotros, es la misma cosa. Nosotros les ganamos al final la batalla a ellos.
¿no es cierto? Y fue ese gobierno el que subió el impuesto a las empresas, el gobierno que hizo el tema del postnatal de 6 meses y un montón de cosas más que ustedes conocen. Porque ya las ideas estaban perdidas, ya estaba perdido. Esa es la verdad, cuando Piñera asumió. Y Piñera tampoco es una persona que va a ir a defender los principios. No. La verdad de las cosas es que no es así. Vamos a ver qué dice la encuesta y según eso, ¿no es cierto? Los políticos en general son así. No les queda otra, porque su incentivo es el poder, nada más. Son muy pocos los que tienen ciertos principios. Bueno, y Jovino Novoa obviamente critica en su libro ese, ¿no es cierto?, el tema de lo que fue el gobierno de la centro-derecha, donde dice que en realidad lo que hubo fue otra cosa, más bien de izquierda. Yo creo que tiene razón, no comparto mayores cosas con él, pero yo creo que en eso él tiene un punto que es efectivo. Y hoy día, en la gran discusión que estamos, que vamos a entrar a eso después, es esta, que me imagino que todos lo reconocen. ¿Ah? Además tienen el nombre al lado. Les voy a dar una pista. Estamos hasta el Piketty. Sí, muy bueno. Bueno, ¿es irrelevante lo que está diciendo este señor? Este es un intelectual, este gallo nunca le ha trabajado un peso de verdad a nadie en su vida. Este es un tipo que se dedica a escribir y a estudiar. Listo. Eso es lo que hace. ¿Por qué vino a Chile? ¿Por qué lo invitaron? Sí, ya. Ahí tenéis un ejemplo concreto de la influencia que tienen los intelectuales y las ideas sobre la vida de nosotros. Porque esto no es que le va a afectar solamente a los miembros de la nueva mayoría cuando cambien la ley. Donde ellos digan, nos van a quitar más plata a nosotros. No. Eso les va a afectar la vida a todos ustedes y nos va a afectar la vida a todos nosotros. Si efectivamente, imagínense lo que propone, podemos hablar de eso, pero imagínense que efectivamente impusiéramos un impuesto al capital en Chile de 80% sobre los $1.000 millones. O el 80% sobre los $500.000. O sea, Alexis Sánchez tenemos que quitarle casi todo lo que gana. Bueno, esas son las ideas que propone este señor. Ahora, probablemente no va a llegar a ese extremo, pero obviamente que inclina la dirección hacia un lado, ¿no es cierto? Por eso la centroizquierda chilena está orgásmica con la visita de Piketty. ¿Ah? Chile le dieron la medalla rectoral. Le dieron todo. ¿Qué es lo que no le van a haber dado? Porque Piketty les dijo, miren, aquí hay un libro, además publicado por Harvard University Press. ¿Qué universidad más desastrosa desde el punto de vista de las ciencias sociales? Para un liberal es un... Harvard es... Bueno, pero hicieron un negocio increíble, porque el libro es el máximo, el bestseller más vendido en la historia de Harvard University Press. Entonces los gallos han ganado harta plata y Piketty obviamente va a entregar el 80% de lo que gane por sobre $1 millón voluntariamente, porque como creen eso, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay un ejemplo, por eso lo tengo aquí, actual. Entonces hay que agarrar a Piketty y refutarlo. No se puede dejar que el tipo siga. Los que creen en la sociedad libre tienen que hacer esa pega. Los que están de acuerdo con él, al revés, tienen que tratar de darle piso a Piketty para que las ideas de él sean las que inspiren las reformas legales de política económica y tributaria. Obvio, tienen que darle piso. ¿Me entienden la lógica? Pero es él el que está como intelectual ahora. Entonces, ¿qué pasa? De toda esta teoría igualitarista surgen también movimientos populares. En Estados Unidos el tema de la desigualdad no es tema, nunca ha sido tema. La verdad es que las encuestas a Obama le muestran que la gente no se compra el argumento igualitario en Estados Unidos. Si tú haces campaña política en Estados Unidos con que tú vas a igualar a la gente, quitándole a los que tienen más y toda la cuestión, pierdes. Los gringos no se compran eso. No lo creen. Pero es un tema cultural que está muy arraigado en Estados Unidos desde siempre, desde su independencia y antes. ¿No es cierto? El americano en general cree en la responsabilidad individual y si tú lograste algo y eres rico, te admira y quiere ver cómo lo podéis hacer para tú también seguir el sueño americano, pero no cree que él va a estar mejor, que él va a caminar mejor, ¿no es cierto?, por quebrarle la pierna al vecino. Eso es algo que el gringo no cree. Pero hay una nueva tendencia que también se ha ido metiendo y es esta.
el 1% más rico que hay que quitarle, cobrarle impuestos. ¿Qué es lo que dice Piketty básicamente? Lo que Piketty lo hace más amplio, ¿cierto? Y esas son ideas, son consecuencias de ideas. Entonces, la historia de esto, yo fui en Alemania, yo viví varios años allá, volví hace poco, a la casa de Karl Marx, que nació en una ciudad que se llama Trier, en Alemania, que hoy día es un museo. Y tú vas por el museo, bueno, y ves todo el tema, pero después al bajar hay un shop, como están todos los museos, un negocio donde te venden cosas, y estaba este póster. Yo lo encontré genial, porque resume la esencia de toda la charla y de lo que nosotros estamos tratando de hacer en la fundación y en lo que consiste el mensaje que tantos intelectuales han tratado de transmitir. Pero este artista lo logró sintetizar con esta caricatura y con este slogan, "Sorry guys, it was just an idea". Es como, sí, es que eso es el efecto de las ideas. O Marx no tuvo ni una influencia. Marx fue un tipo que nunca trabajó en su vida, a diferencia de menos que Piketty incluso, en lo privado quiero decir. No, nunca trabajó. Vivía del apoyo de su amigo Engels, vivía de la plata que le pasaba al papá, vivía de créditos, nunca trabajó en algo productivo, pero se dedicó a escribir y a estudiar. Eso fue todo lo que hizo. Un ratón de biblioteca, así decía él. Soy un ratón de biblioteca. Entonces, los ratones de biblioteca tienen impacto. Y las ideas tienen impacto profundo. Este gráfico lo que les muestra a ustedes, reajustado por el producto de Estados Unidos, es el producto chileno ajustado por el producto de Estados Unidos per cápita, ¿no? Dividen el uno por el otro y les da una ratio de uno con el otro, ¿ya? Fíjense ustedes una cosa, Chile, si bien es cierto en términos absolutos, siempre fue un país muy pobre, pero en términos relativos, la economía liberal, hasta principios del siglo XX, básicamente, Chile era un país en que el Estado prácticamente no se metía en temas económicos. Era más liberal que muchos países europeos, de hecho. Y tú ves que el ingreso per cápita de los chilenos empieza a ir acercándose al de los norteamericanos, empieza a converge en ese periodo. Y lo que pasa después es que las ideas keynesianas, estatistas, socialistas, colectivistas de la derecha y de la izquierda y la CEPAL, ¿no es cierto?, con la teoría del desarrollo hacia adentro, todas esas cosas. Esto es lo que se llama el sistema de sustitución de importaciones que tuvimos aquí y en otras partes de América Latina. Entonces ahí Estados Unidos se despega para arriba y nosotros nos vamos para abajo. Y la verdad es que ese periodo de la historia de Chile, de la década del 20 hasta la del 75, fue, desde el punto de vista económico, una catástrofe, según todos los indicadores que ustedes puedan encontrar. Y esto lo reconoce gente izquierda, ¿eh? Tú leas a Ricardo French Davis y te lo dice. O sea, no hay en esto una discusión muy grande en términos académicos. Sí discuten algunos números, pero en general nadie dice que el sistema estaba bien. Y luego, bueno, viene la economía social de mercado, le pusieron aquí los autores del gráfico, que es la que tenemos hoy, y ven ustedes que el ingreso empieza a converger con el de Estados Unidos nuevamente. Ese es el impacto institucional que tienen las ideas. Este es un libro que a mi juicio es extraordinario, porque lo que les muestra a ustedes como un país que puede estar en la cima del mundo, puede ser totalmente destruido y terminar en el colapso de la catástrofe más grande. No es que los latinoamericanos solamente, porque claro, los venezolanos son caribeños, entonces, no, hay mucho sol, no van a llegar nunca lejos. Claro, porque se echan a la playa, les cae un coco y pueden comer. Esas típicas teorías que uno escucha, ¿no es cierto? Y tienen una música así y andan bailando todo el día, entonces no pueden ser serios. No. Alemania, este es un libro que lo retrata súper bien, de un inglés. Que eso es lo interesante, un alemán jamás escribiría un libro así hoy en día, por razones muy obvias. Era el país del mundo más avanzado a principios del siglo XX, en muchos sentidos. Tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos. La tesis de Watson es esa.
que no hubo ninguna cultura que contribuyera más al desarrollo del mundo moderno que la alemana. La mitad de la literatura científica del mundo se producía en alemán. Era un país de poetas, de filósofos y científicos. Estamos hablando de eso poquito antes de que los nazis llegaran al poder. Era un país industrializado. Sin embargo, vean ustedes lo que pasó en la década del 30 y el 40. No, que una piedra sobre la otra. Y eso fue que de repente se volvieron locos y, no sé, de filosofar, escribir poesía e inventar productos químicos, se dedicaron a tratar de matar al vecino. No fue por eso. No fue por eso. Esto lo explica Hayek en Camino a Servidumbre. Fue el avance de las ideas colectivistas, en buena medida, lo que llevó a los alemanes al desastre en el que terminaron. Ideas que partieron de los círculos intelectuales. Para que vean ustedes lo importante que es este tema y la obligación que tienen las personas que quieren hacerse responsables por el destino de sus sociedades es resistir. Esa es la obligación que tienen las personas, que tenemos, aunque sea impopular, porque es muy difícil cuando uno es una minoría, cuando uno está solo, resistir las ideas de moda. De hecho, hay experimentos en que ponen gente en una fila y les van preguntando qué color ves, y está obviamente organizado el experimento. Ponte tú que es azul, y los 4 primeros tipos le dijeron di que es verde. Y el quinto no sabe que está hablado de antes. Verde, y el quinto dice verde. No dice azul, para no irse en contra de lo que dicen los otros, a pesar de que está viendo azul. Entonces hay algo en nuestra psiquis también de eso, que lleva a toda esta gente, que si tú hubieras hablado individualmente con cada uno de ellos, oye, ¿tú estás de acuerdo con el genocidio? Tú te habrías dicho no, probablemente. Pero la furia de estas ideas es tan, y llega a ser tan potente, que en algún minuto todo el mundo cae como bajo una hipnosis y deja de ser criticable o de ser afectada por la crítica racional. Ese es el problema. Y cuando ese punto pasa, un punto de no retorno, ya no hay vuelta atrás. A los venezolanos les pasó. Ya no volviste atrás. Listo. El desastre está ahí. Ya no lo puedes evitar en una sociedad. Y eso le puede pasar a cualquier sociedad. Ahora, no tal vez a este nivel. Porque los alemanes cuando hacen algo lo hacen bien. Pero sí te puede llevar al desastre completo para los estándares que tú tenías. Argentina también es un gran ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son? Termino los últimos minutos y ahí vamos a la pausa. ¿Cuáles son las ideas de una sociedad libre? Que todo el mundo habla de libertad. Camila Vallejo habla de libertad, Cuba es la verdadera libertad. ¿Cuáles son las ideas de una sociedad libre? ¿Qué significa que una sociedad esté compuesta por personas libres? Digamos eso, porque la sociedad no existe independiente de las personas que la componen. ¿Qué es una sociedad de personas libres? Es una sociedad donde ustedes pueden diseñar su plan de vida, tomar sus decisiones con lo que les pertenece, sin que otra persona, ¿no es cierto?, por la fuerza los obstaculice y se los impida, y respetando igual derecho a los demás. Eso es. La libertad no es que ustedes tengan plata para comprarse lo que ustedes quieran, que es lo que dice la izquierda. Si no tienes plata, no tienes libertad. Por lo tanto, hay que quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen. Eso es otra cosa. Esos medios. La libertad es la posibilidad de obrar, ¿verdad? Sin que otro te pueda someter por la violencia a hacer algo que tú no quieres. Si tú aceptas eso, que todas las personas, independiente de su condición sexual, de su origen social, de lo que tú quieras, de su estatus, tienen un derecho a decidir qué van a hacer con su vida, si tú aceptas eso, necesariamente tienes que llegar a la conclusión de que nadie tiene derecho sobre la vida ajena, ¿verdad? Y si nadie tiene derecho sobre la vida ajena, nadie te puede obligar a ti a trabajar gratis para otro.
Eso es lo que se conoce como esclavitud. ¿No es cierto? Ni a satisfacer fines que no sean los tuyos. Yo, si respeto tu proyecto de vida, estoy respetando también tu propiedad. Porque parte esencial de tu libertad, de qué vas a hacer con tu vida, es qué vas a hacer con lo que te pertenece. Yo no te puedo prohibir hablar, sí, de acuerdo, pero tampoco te puedo prohibir cómo vas a gastar tu dinero. Te lo puedo quitar para satisfacer fines de otro, desde el punto de vista moral. Quiero dejarles planteada esta idea, denle una vuelta, a ver cómo resuelven ustedes el tema de la redistribución, desde el punto de vista moral. Yo la tengo resuelta, pero más o menos. Pero ojo con ese principio. Es un tema moral. Si tú tienes la misma dignidad que él, aunque tú necesites algo que él tiene, no se lo puedes quitar por la fuerza, porque lo estás agrediendo. Y nadie tiene derecho a agredir a otro, usar la violencia sobre otro. Por eso el argumento, y con esto voy terminando, el argumento de que hay necesidades, como por ejemplo la educación, te otorga inmediatamente un derecho, es una falacia. Es indefendible a mi juicio, moralmente. Porque aunque tú necesites algo, no tienes derecho sobre la vida de otra persona. No eres dueño de otra persona. No puedes obligarlo a que te lo satisfaga, ese derecho. Esa es necesidad, digamos. Entonces, si tú dices tienes derecho, bueno, entonces te lo tiene que satisfacer. Piensen en esa idea. Porque sin esa idea, tú abres las puertas a, obviamente, una agresión bastante amplia de los unos sobre los otros para satisfacer sus respectivas necesidades que se han constituido en derecho. Lo vamos a dejar hasta aquí, pasemos al café y después vamos a discutir, entrar a la fase de preguntas. Gracias.